Vale, casi no tienen que presentar, así que genial. Bueno, buenas tardes. Algunos me conocéis, mi nombre es Jesús Rodríguez de Tembleque, yo trabajo como psicólogo, como psicoanalista, pero estoy aquí hoy como lector y estoy convocado a presentar a Alejandro Céspedes, que para mí es el poeta de la pérdida y a quien admiro profundamente, y a Pepa Pardo, que es una escritora que se está convirtiendo en una de mis profesoras predilectas para captar la relación del arte con el dolor de la cotidianidad y la profundidad del sufrimiento propio. Este privilegio que se me otorga de presentar me proporciona un brillo que en realidad no es propio, ¿vale? Es una impostura. Porque al igual que un satélite orbitando un planeta, simplemente reflejo la luz de las estrellas que son ellos. Y aunque solo sea por esto, ya voy a muy agradecido al personal de aquí del Club Social Exartes, a Teresa Chacón, a Mercedes Díaz, que está por ahí al fondo, y a Mercedes Cano por permitirme formar parte de este encuentro y presentar amigos a los que amo y admiro, y por supuesto a Alejandro y a Pepa por haber viajado desde tan lejos y compartir con nosotros su literatura, su conocimiento, su saber y sobre todo su presencia. Ay, no quiero que se me olvide. La idea de este encuentro es una especie de charla-entrevista, así que voy a hacer algunas preguntas, pero os animo a participar en el momento que queráis con alguna pregunta vuestra, ¿vale? Si lo consideráis. Pero quiero hacer una pequeña introducción, aunque sea breve, de la lectura que yo he hecho de algunos de sus escritos. En Las palabras de las cosas, el filósofo Michel Foucault, en ese libro descubrí que lo que permite progresar al saber científico son maniobras de perfeccionamiento sobre el lenguaje y sobre la mirada. Nuevas palabras que permiten nombrar y conocer nuevas cosas, nuevos movimientos sobre el lenguaje que permiten desplegar nuevas relaciones entre las cosas, o nuevos estallidos sobre la lengua que descubren nuevos continentes sobre las cosas. También nuevas formas de ver las cosas, nuevos instrumentos que hacen sensible a la mirada cosas que para ella eran inexistentes, o nuevas miradas que cosifican y convierten en objetos abstracciones que eran solo ideas y conceptos. Por otro lado, tanto la filosofía de Michel Foucault como el psicoanálisis de Jacques Lacan, que es parte de mi formación, me han enseñado que la condición de posibilidad de todo saber, sea científico o no, reside en la particular distribución de una malla simbólica que nos cierne, nos atrapa y nos arrastra, enredándonos en nuestra propia historia, en la de nuestra familia y nuestra cultura, en los deseos, las traiciones, las decepciones, los ideales, los valores y las imágenes de aquellos que nos precedieron. Esta malla simbólica Foucault la llama relaciones de poder. Lacan la llama inconsciente, pero el nombre es lo de menos. Es esta malla y su distribución que nos constituye y a la que también influimos, la que permite la creación de nuevos saberes culturales a nivel social y subjetivos a nivel de cada uno de nosotros. Y yo deseaba tomar estos tres puntos de referencia, las maniobras sobre el lenguaje, las maniobras sobre la mirada y la malla simbólica que permite la emergencia de todo saber, porque creo que tocan profundamente con el trabajo de Pepa y de Alejandro. A Alejandro le han otorgado muchísimos premios por su poesía. Quizá destaco el premio Hiperión por Las palomas mensajeras Solo saben volver y el más reciente, el premio Juan Ramón Jiménez por Soy Lola Jerico. Sin embargo, a mi entender, sus mejores libros, para mí, Topología de una página en blanco, La infección del humano, Cazadores de icebergs o el último, que es Los infraleves, han quedado injustamente sin premiar. Precisamente los libros donde Alejandro realiza las maniobras más profundas sobre el lenguaje. Creo que esto da cuenta de la generalizada incomprensión presente en relación al alcance del movimiento de la escritura de Alejandro y a la posición de vanguardia en la que se sitúa respecto a la poesía y a la literatura. Desde Topología de una página en blanco, nuestro poeta quiebra el lenguaje de una forma muy particular, siguiendo las figuras topológicas de René Zon. Y con ello también quiebra el espacio y el tiempo, haciendo que el futuro esté presente antes que el pasado, que el presente se vuelva un agujero circular, o que un mismo espacio se multiplique indefinidamente en una geometría de pliegues y revueltas que conducen a un nuevo estado de equilibrio cualitativamente distinto al punto de partida, en catástrofes elementales que marcan un nuevo orden.
Con estas maniobras, la malla simbólica de la que emergen los saberes queda trastocada y su consecuencia es una nueva mirada y una transformación del conocimiento respecto al propio lenguaje en topología de una página en blanco, a la condición humana en la infección de lo humano, al dolor, al sufrimiento y a la soledad en Cazadores de Icebergs o a la propia historia y la memoria en Los Infraleves. El hilo conductor en todos los libros de Alejandro y en todas sus maniobras topológicas para mí está claro, que es la pérdida. En sus diferentes declinaciones, en relación a diferentes temas, con distintos colores, la pérdida y sus agujeros se articulan a su escritura. Al zambullirnos en su poesía, acabamos conociendo la melancolía que nos coloniza, a todos, pero también podemos tomar nota de las estrategias que sobre ella se despliegan para así salir, si no más enteros, al menos un poco más serenos. En el libro de Pepa Pardo, cuya formación en arte hace deliciosa su lectura, titulado Mamá y las enciclopedias de arte, lo que observo es un movimiento de la mirada que conecta lo cotidiano con la inmortalidad del arte pictórico en cuadros que, como ella misma dice, funcionan como cartas del tarot, y a la vez se articula con un profundo dolor subjetivo que también bebe de la pérdida y de una incógnita respecto al propio origen y al propio lugar. La mirada de Pepa se detiene en la realidad y la fragmenta en detalles que la descomponen hasta llegar a tocar lo que late en ella. Esto estalla en la elección azarosa de un cuadro por parte de la autora o de su madre. Esta elección hace que los fragmentos de la realidad se reorganicen en un saber que concierne a nuestra escritora y la divide. Toca con lo que la interroga, alimentando así una mirada que no cesa de devorar tanto la realidad externa como la psíquica, tratando de alcanzar el punto cero de su propio surgimiento, creo que sin conseguirlo nunca. Lo crucial para mí en la maniobra de Pepa no es la imposibilidad de la resolución, que también comparte con Alejandro, ni el dolor, que también de distinta manera creo que los hermana a ambos, sino la característica propia de su mirada, fotográfica y a la vez analítica, fragmentadora y reorganizadora. Una nueva forma de mirar que da la vuelta a lo evidente haciéndolo más transparente. Pero al lograr esa transparencia, la mirada de Pepa descubre las opacidades sobre las que se sustenta. Así, su escritura ágil y accesible pone de manifiesto la oscuridad, la mancha, que los mismos cuadros contribuyen a tapar y a la vez a exaltar. Si Los Infraleves de Alejandro despliega una poesía biográfica que universaliza a partir del sufrimiento particular, Mamá y las enciclopedias de arte de Pepa ponen en acto una cotidianidad universal aparentemente inocua que acaba desembocando en el sufrimiento particular de su autora. Desde este punto de vista me parecen en el negativo el uno del otro, cada uno en vez del otro. Mi propia mirada de psicoanalista acostumbrada a escuchar el sufrimiento me ha llevado a entrelazar las obras de estos escritores tan distintos en esta visión común respecto al sufrimiento, al dolor y a la pérdida. No quiero extenderme más porque creo que hemos venido a escucharles a ellos y bastante denso estoy haciendo esto, siempre me parece que hago densas las cosas que escribo. Solo quiero darles de nuevo las gracias a Alejandro y a Pepa por su presencia. Quiero plantearles algunas preguntas y recuerdo que cualquier pregunta que tengáis vosotros, en cualquier momento, la lanzáis. ¿Vale? Tengo preguntas un poco, entre comillas, comunes y más particulares. ¿Queréis que empiece por las comunes? ¿Tenéis alguna preferencia más particular? O quizá, aprovechando que estáis aquí antes de empezar con las preguntas, ¿por qué no leéis un poquito de vuestra obra? A mí me parece bien, porque siempre estamos hablando en el trapecio. O sea, cuando estas tipo de conversaciones, de intervenciones se producen, el que está ahí, que otras veces soy yo, nunca sabe a qué uno a qué se refiere, salvo que haya leído el libro previamente. Entonces me parece bien la propuesta, porque al menos cada uno va a sacar una brevísima, una fugacísima idea de qué es de lo que estamos hablando. Yo quería decir algo previamente. Hay algo que nos une a Pepa y a mí, y es en este libro, y es una transcripción hacia la realidad, de una realidad previamente matizada a través de una emocionalidad estructurada en la madre
y en el padre. Es la visión de la madre y del padre, de ambos, cada uno desde su propia visión, lo que va a configurar toda la estructura sobre la que se sustenta el libro. El libro de Pepa es un libro de prosa, pero que sobreabunda en poesía. Es un libro radicalmente lírico en su dolor. Y el mío, que soy un poeta, está transido continuamente de prosa. Por si leíamos, porque es verdad que no sabíamos que íbamos a leer, yo traigo preparado, lo que voy a leer son fragmentos. Los elementos en prosa que hay en el libro son mucho más extensos, no daría tiempo. Todo lo que voy a leer son fragmentos. Empezamos con uno y después vamos, si quieres, hablando y alternando. La memoria y la familia. La caja de zapatos se titula el relato. Ella está sentada sobre la defensa plateada y brillante de un lujoso coche negro, bellísima, con un extraordinario parecido a Elizabeth Taylor, aunque más alta. Sonríe. Tiene esa luz en los ojos que no perderá hasta 1984, junto con la razón. Una luz que se haría cada vez más oscura, cargada de un rencor profundo a casi todo. Delgada, muy elegante. Lleva un traje negro de chaqueta que se entalla con 2 botones y le hace una cintura frágil. Una falda de tubo hasta la mitad de las pantorrillas, zapatos de tacón, medias de cristal y un collar de perlas de 2 vueltas. Junto a ella hay un niño de unos 5 años, con la mirada triste y desviada hacia la parte izquierda de la foto. Está también perfectamente conjuntado. Pantaloncito negro corto, rebeca blanca abotonada y sandalias a juego impecablemente limpias. Ella tiene las manitas del niño entre las suyas. 40 años más tarde, ese niño recibió una llamada de su madre. Con su acostumbrada voz enérgica que no admitía ningún desentimiento, dijo secamente: «Tenéis todas vuestras cosas metidas en cajas. Hay 5, cada una con lo que os corresponde a cada cual. Si no venís a recogerlas, las quemo. No quiero más trastos en esta casa». «No sé qué estás diciendo, mamá», le respondió. «Está muy claro, no quiero nada aquí que no sea mío». En las cajas tenéis las fotos de la comunión y de las bodas, las de cuando erais pequeños y las cosas que me regalasteis cada uno. No quiero más recuerdos vuestros. «Pero mamá, esas cosas no son nuestras, son tuyas», contestó. «No lo repito más. Las recogéis o las echo a la hoguera de tu padre». «Haz con las cajas lo que te dé la gana», dijo él. «Yo tampoco necesito echar levadura a mis recuerdos». Pocos años más tarde volverían a hablarse por teléfono. Se dijeron las cosas que deben silenciarse para siempre. Ella estaba inundada de un rencor delirante. Para defenderse de ese supuesto mundo hostil que la acosaba, había construido empalizadas que tenían los pinchos hacia adentro. Las últimas palabras que le escuchó a su madre eran mentira. Las frases que los dos se dispararon iban cargadas de orgullo y de alfileres. Ninguno de los dos podrá arrancarlas. 5 días más tarde, posiblemente recomponida por los remordimientos, le estallaría una arteria del cerebro. Él no fue a su funeral. Lo único cálido que le dejó en toda su vida su padre fue un jersey viejo que él ya no quería. Paradójicamente, ese jersey azul fue muy amable. Le hizo más llevadera la humedad que de aquel sótano donde vivió durante 4 años. Acaba de tirarlo. El dueño del jersey murió hace 2 semanas. Durante los últimos años de su vida ese hombre solo tuvo una afición: hacer una hoguera diaria, siempre en un lugar distinto del jardín, donde quemaba ramas, cajas, todo aquello que ardiera para echar los recibos, documentos del banco o cualquier otra cosa que tuviera su nombre o dirección. Lo que en otro tiempo había sido algo hermoso se convirtió en un campo de batalla adornado de círculos hechos de tierra quemada. El césped, perforado por impactos de obuses, era la cruel metáfora de la absurda miseria que estaba carcomiendo su cerebro. Ella había cumplido su amenaza. En una de las hogueras del marido quemó todo: cuadros, regalos, cartas, mis libros dedicados. Incomprensiblemente, indultó de la quema una vieja caja de zapatos.
El niño de la foto saca de esa caja de zapatos antiguas fotografías en blanco y negro. Esa es toda su herencia. Recuerdos roídos por la decepción y la humedad. Pero ya no se acuerda porque en casi todas aparece con la mirada triste y apartada del foco de la cámara. Y ya no puede preguntar a nadie. Durante algunos días se consoló pensando que ese olor a humedad que lleva dentro y fuera de sí como una estela, y esa melancolía que está en todo cuanto toca y cuanto mira, podría quedarse allá, atrás, estampada sobre esos negativos en lo que nunca quisieron que tuviese. Pero sostiene entre las manos la caja de zapatos con las fotos que, como una elaboradísima venganza, sirven de potenciadores de recuerdos infraleves. Toda fotografía es una trampa con la que se captura la fugacidad. Así se evita que escape de su jaula como una alegoría del olvido. Bueno, ¿se me oye? Sí. Yo antes de leer quería agradecer a las chicas de Cádiz, a Mercedes US Navy, que me gusta mucho poner motes, a Lady Elfo, que es Teresa, a Tenderly, que es la otra Mercedes, y al doctor de Tembleque, estar aquí en Cádiz disfrutando de una jornada extraordinaria. El libro de Mamá en las enciclopedias es un intento de establecer vínculos de comunicación con mi madre, una madre hermética que me hacía difícil la comunicación y por lo cual yo tuve que establecer un juego. Yo soy licenciada en arte y para poder establecer ese vínculo con mi madre yo jugaba a las enciclopedias de arte, que eran 10 volúmenes de Salvat, que recuerdo que estaban forrados en rojo granate y que yo abría y las tiraba en el suelo como si fueran cartas del tarot. Y yo le decía a mi madre: mamá, dame un número del 1 al 10, el 5. Yo abría el volumen 5, dame un número del 1 al 203, el 155. Abría la página 155 y le leía a mi madre el texto. Lo curioso de este juego es que, como bien dice Alejandro, este libro sale porque Alejandro tira de él, porque si es por mí, ese libro queda en Tineo. Tineo es una aldea remota de Asturias, en el occidente, humedecido por esa humedad de la que habla. Si no es por él, el libro no sale. Lo curioso del caso es que cuando yo hacía la tirada, el libro hablaba de cosas que nos concernían a mí y a mi madre. Yo estaba fascinada porque, si bien el oficio de escribir es un oficio racional, no se fundamenta en tiradas aleatorias, durante un tiempo largo las tiradas hablaban de nuestra relación. Y había muchos cuadros de Rembrandt, de ciegos, de Bruegel, y yo decía, realmente somos ciegas, tanto mi madre conmigo como yo con mi madre. Y es un diálogo entre ella y yo, utilizando el arte como argumento. A veces los cuadros del arte me servían para hacer que mi madre entrara en una vibración que la imagen le proponía, a ver si había alguna respuesta. Y os voy a leer algunas cosas. Mi madre era una mujer mayor, ella se dedicaba a hacer recortes de maltratos a las mujeres, los recortaba, los guardaba en una caja y yo me dedicaba a tirar el tarot con las cartas. Había jugadas en forma de cruz, el futuro, el pasado, el futuro remoto, el futuro por venir, etc. Y abrí la carta al azar, porque yo creo que yo lo que tengo que hacer es abrir el libro por donde cuadre, porque hay mucha parte de azar, ¿no? Y en ocasiones escribo: mamá olvida los alfileres clavados en los cojines, apuntalando prendas que le quedaban abundantes. Ha adelgazado y algo dentro de sí permanece ausente y vigilado. Desde que me subió la tensión y la medican, mamá rueda por el pasillo con una memoria que ha olvidado la ternura y el amor. La tele, además la tele estaba, claro, la tele, los libros, mamá, los recortes, en un piso en Gijón, en una situación un poco asfixiante porque mi madre estaba
perpetuamente callada. La tele inunda de azul la salita con las elecciones europeas. Una imagen repasa el mitin del PP y mamá me dice que me fije bien por si veo a Dosia, la matrona de Tineo. Horas más tarde, cansada de libros y de tele, me despide con una bata de hombre guateada y gris con ciertos destellos de plata. Las chancletas son de mi ex marido y cuando lo menciono, las puertas del ascensor comienzan a cerrarse, ella sonríe y mueve su cuerpo con un gesto de travesura infantil. Voy a hacer una tirada, voy a abrir el libro por donde cuadre. Los libros de arte son mis cartas del tarot y mi existencia una sucesión de estilos. En los libros de arte busco las claves para realizar la vida, fechar y archivar láminas, dibujar, descubrir metáforas y encadenar presagios. Si una inquietud me invade, observo la disposición de las diapositivas recogidas en una caja olvidadas hace meses o años. Tras una historia narrada con coherencia, las imágenes se enredan con otras colocadas al azar, sin orden. Con los años o el olvido, las filminas han trazado un enigma. Es decir, yo estaba en una situación de que las cosas me dijeran que algo que yo no sabía. Entonces, yo daba clases en el Museo Jovellanos y yo siempre fui muy adicta a las diapositivas. Yo tengo montones de diapositivas. Y después de una clase las amontonaba en una caja. Y yo decía, en esa caja, la miraba la caja fijamente, aquí está la clave. ¿Qué clave? No sé. Y entonces abría la caja, las iba mirando y de repente alguna imagen me daba la clave de un problema, de un enigma que tenía que resolver. Y todo el libro es un ejercicio de poder traspasar la realidad cotidiana, establecer un vínculo con ella y al mismo tiempo plantearnos que la vida es un enigma y un misterio. Yo siempre he intentado mirar más allá de lo que se ve en primera instancia. Yo se lo decía a Jesús, la codicia de ver en lo distante es una cosa enferma, porque es como intentar rascar, pintar un cuadro, borrar y ver, hay mucho de superstición también, ver si detrás de eso que borro encuentro una frase que me diga te quiero, hija, te quiero, te acepto y te amo, por ejemplo. Es un recuerdo de esa imposibilidad de establecer un vínculo con mi madre y utilizar un argumento que yo tenía a mano, que eran los libros de arte, las diapositivas y lo que yo podía intuir de todo eso que se me presentaba al azar. Después, con el tiempo, hablando con Alejandro, cuando me dijo, la escritura es un oficio, no es una adivinación, digo, pues podré inventarme una tirada que sea de mentira, que no sea la tirada esta en plan pitonisa, y entonces ya empecé a inventar tiradas que me beneficiaban para el propio texto. Pero al principio, durante los muchos capítulos, las tiradas eran intuitivas, ¡bumba! La ceguera. Y yo miraba a mi madre y decía, mamá, ¿te das cuenta? Y ella venía con sus recortes. Quiero decir que para mí la literatura es un ejercicio de oficio, de razonamiento, de codos, de pupitre, pero también yo sigo pensando que hay algo de misterio y algo que nos inexplicable. Eso es lo que yo quería transmitirles. Pues yo quería haceros una genial porque me habéis respondido algunas de las preguntas que tenía. Así que estupendo. Pero vamos, puedo profundizar y había alguna cosita que sí que os quería preguntar. Espero que se me haya entendido, ¿no? Se llama Jesús, pero no lo conozco. Al leer un poco de esto, tanto en Los Infraleves, ¿vale?, como en tu libro, Mamamelas Enciclopedias de Arte, las impresiones y los detalles quedan grabados casi fotográficamente en tu libro, y en el de Alejandro, como que los recuerdos toman un lugar muy preeminente. ¿Podríais decirme cómo entendéis la memoria y si la relacionáis de alguna forma con vuestro modo de concebir la escritura? Esa pregunta podría llevarnos 15 días responderla. Todo el libro
trata sobre... Mi libro es un libro sobre y exclusivamente sobre la memoria. Cómo podemos producirla, cómo la almacenamos, cómo la manejamos. Hay una reflexión permanente y profunda sobre el recuerdo. Hoy, esto es radicalmente cierto, esta noche que no he podido dormir, estaba pensando cómo es la memoria. Vamos a ver. La memoria es un organismo, y quiero llamarlo así, que nos dice exactamente lo que somos, marca el mapa topológico, es decir, de formas que son cambiables, mientras no se rompa la estructura, por mucho que las moldemos, va a seguir siendo la misma. Tenemos una conciencia extraordinariamente equivocada de lo que es la memoria. No puedo extenderme mucho porque somos 3 personas, pero quiero que reflexionen algo que voy a hacer mañana muy extensamente en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, donde presentaré el libro, pero quiero que reflexionen sobre un asunto que es radical. ¿Creen ustedes, yo creo que están absolutamente convencidos de que su vida está plena, que todo lo que les configura existe en su totalidad, que todos los acontecimientos de su vida están completos y exhaustivos, contenidos dentro de la memoria? Yo les reto a que hagan el siguiente ejercicio. Les voy a contar el mío, hagan ustedes lo que quieran. Yo también lo creía. Cuando me pongo a buscar los recuerdos, porque veo que cada día tengo un deterioro cognitivo más importante, y hago toda esta trayectoria hacia atrás que me obliga a escribir el libro, me doy cuenta que la memoria no es más que un baúl repleto de cajas que tienen el nombre de los acontecimientos importantes de nuestra vida, como si fuese el sumario del telediario. Pero cuando abrimos cada caja, es decir, la caja de mi madre, la caja de mi hermana, la caja de la boda, la caja del trabajo, la caja de tu pareja, te pones a buscar y esa caja está vacía. Solo hay microinstantes fugaces, cosas que cuando uno se pone a pensar se da cuenta de que todo está incompleto. La memoria es súper abstracta y súper conceptual. Y recordamos un pequeño flash y con eso creemos que hemos completado todo el círculo. Yo pongo un ejemplo. Estuve 7 años con una pareja viviendo. Hicimos todo juntos. Compramos una casa que estaba sin terminar, pusimos el suelo, las paredes, las losas del exterior, los azulejos, los sanitarios, hicimos los armarios de cocina. Pero cuando me puse a pensar, no tenía ni un solo recuerdo de esa persona haciendo eso, ninguno. Pero sin embargo están puestos, todo está allí, todo existe. 7 años. Tengo recuerdos de cómo se levantaba, algunas cosas que me dijo, textuales, exactas. Entonces la memoria funciona muy raro y no puedo extenderme, le enlazo con el inicio, con lo que estaba pensando esta noche. Si la memoria existe desde el primer momento como un mecanismo neuronal de conexiones, ¿en qué momento se pone en marcha? Todos damos por supuesto que está en marcha siempre. En el feto hay una estructura neuronal completa, pero nadie se acuerda, por mucho que después hagan fantasías al respecto, de que no tiene ni un solo recuerdo de su estancia en el útero. ¿Y por qué no hay ningún recuerdo? Lo siento, psicoanalista lacaniano. ¿Por qué no hay ningún recuerdo en nadie del amamantamiento? Por muy importante que sea para el psicoanálisis, yo no he conocido a nadie que se acuerde de cómo amamantaba con su madre.
podríamos pensar que esa estructura neuronal se configura en un momento dado a partir de qué es lo importante, y lo importante es que esa configuración neuronal se produzca en lo importante. ¿Qué es lo importante? La comida, el cagar, el frío, el dolor. Entonces, ¿cuándo empieza a ser importante la memoria? ¿Por qué no empezamos a recordar más que a los 7, a los 5, ¿Cuándo se vuelve importante la memoria? Cuando tenemos tiempo para que se convierta en importante. No puedo seguir porque si no, pero... Ahí lo dejo. Yo tengo una propuesta. Yo soy antropóloga también. Entonces, estudiamos No te oigo. yo soy antropóloga también y estudiamos la evolución entre ellos y la formación, por supuesto, de los recuerdos, independientemente de dónde venga, etimológicamente la palabra recuerdas, recordis. Pero todo lo que está cargado de emoción y impacta en ti se hace la formación de un recuerdo. Lo que está cargado de emoción, positiva o negativa. No estoy de acuerdo. Esa es una forma de hacer. ¿Qué pasa? Que tenemos muchas lagunas cuando queremos reexperimentar de nuevo ese recuerdo y traerlo a la vivencia. Entonces tenemos tantas lagunas que estoy de acuerdo contigo que la chispa es lo que hace que nos montemos y cada vez que contamos este recuerdo es de otra manera. Lo recreamos. Y otra vez, lo recreamos y es de otra manera, y es de otra manera. Y muchas veces tú dices, pero si yo estuve contigo en esta historia, Sí. y tú dices, pues he contado lo mismo 2 veces y no es lo mismo. Exacto. No lo he contado. Porque también depende de tu estado actual, de tu emoción actual, de lo que tú quieras acordarte, y aparte que nuestra memoria es selectiva, por suerte, por suerte es selectiva. Si nos tuviéramos que acordar de toda nuestra vida, de todos los elementos, yo creo que tendríamos un gran problema. Y de hecho hay una enfermedad que existe, que las personas que tienen tantas memorias realmente sufren realmente después, ¿no? Entonces, comparto muchas cosas tuyas, pero para mí la memoria, y sobre todo los recuerdos, no la memoria, no la formación estructural biológica de cómo se hace, sino los recuerdos para mí están cargados de emoción. Lo que está cargado de emoción forma parte de un recuerdo. De acuerdo. Dos cosas nada más. Perfecto, estoy completamente de acuerdo en toda la segunda parte. De hecho, hay un maravilloso libro, un maravilloso relato de Borges que se llama Funes el Memorioso, donde precisamente indica que si Funes tenía un trastorno después de un accidente en el que consigue recordar absolutamente todo, milimétricamente, exactamente todos los detalles, las hojas del árbol, todo, pero eso le impedía vivir, es decir, era una persona capacitada para recordar absolutamente todo el pasado, pero recordar el pasado le impedía vivir en el presente. Y la primera, estoy completamente de acuerdo. Yo tengo muchísimas respuestas para muchas cosas, pero no para estas y para muchísimas otras. Es verdad, la emoción. Pero sigo con mi pregunta de la noche, que todavía no he resuelto y tendré que escribir sobre ella. ¿Hay algo más emocionante, rompedor, transformador que el nacimiento? Y no nos acordamos de nada. Venimos al mundo y lloramos, y jamás recordamos ni por qué lloramos, ni eso tan tremendo que es la ruptura y la salida al mundo. Y eso vuelve a hacerme preguntar, ¿por qué la memoria actúa en qué momentos y a partir de cuándo empieza? ¿Qué es decir, qué empieza a considerar el cerebro que es importante para a partir de ahí empezar a recordar? Me llama la atención lo que está diciendo Alejandro, porque aunque mi libro no va sobre la memoria, cuando yo abro la caja de diapositivas, yo doy por hecho que las diapositivas son fragmentos de memoria. Y por lo tanto, cuando sacaba una diapositiva y la miraba al trasluz, a partir de esa imagen se desarrollaba todo un relato. Yo creo que la memoria nace a partir de un trauma, es lo que yo creo. A partir de un dolor profundo, no recordando, hay gente que recuerda cosas de los 3 años, yo no recuerdo nada, pero sí recuerdo las cosas que me perturban,
y por las cuales yo indago en los libros de arte. Hay una relación que yo hago de un cuadro de Chirico, donde se ve a una niña rodar un aro, una niña pequeña, y hay una sombra espectral de una estatua amenazante que ella no ve. Y yo ese cuadro, ¿por qué ese cuadro se me presenta como algo que me vincula con él? El arte tiene algo que puede producir el efecto de un impacto que activa la memoria. ¿Cuándo aparece la memoria? Yo creo que cuando hay un sufrimiento. Yo tampoco soy experta, por lo que a mí respecta, la memoria parte de un dolor que se graba y que uno intenta de alguna manera solucionar. Unos lo solucionan de una manera, otros no lo solucionan nunca, y yo encontré en la historia del arte una manera exterior de yo reconducir mi memoria, que es una memoria que va a... Yo no sé si habéis participado en proyecciones de diapositivas. Es fascinante. Después todo el mundo moderno pues cambió la máquina de la diapositiva por todo esto moderno, ¿no? Pero cuando yo daba clases de arte era fascinante porque había un sonido que era clac, se ponía la imagen, clac, había un vacío de luz y después aparecía la segunda. Y a mí me da la sensación de que la memoria funciona un poco como un carrusel de diapositivas. Unas diapositivas no te dicen nada a ti y de repente hay una que es como si la hubiese colocado el diablo. Si alguien hubiese cogido el carro y hubiese dicho, voy a quitarle a esta chica, esta de aquí, voy a colocarle a esta, a ver lo que le pasa. Y yo siempre pensaba que cuando estaba dando clases y las diapositivas y pasaba luz, luz, imagen, luz, luz, iba a aparecer una imagen que yo no había controlado, que yo no había colocado, que la había colocado el diablo para que yo quedara de repente sin voz, sin nada que argumentar, porque igual hay un tipo de memoria que no tiene relato, que no tiene palabras, que te deja estupefacto. Y eso. Entonces, yo no sé contestar cuándo nace yo creo que nace del sufrimiento, de algo que perturbó tu vida. Yo lo he hablado con Jesús, la asociación que además uno hace con algo y con otra cosa que tiene que ver con cosas, ¿no? Y a partir de ahí uno puede construir una memoria positiva o una memoria siniestra, depende de muchas cosas, ¿no? Pero para mí las diapositivas son fragmentos. ¿Sabéis cómo es una diapositiva? Es una cosita cuadrada con es fantástica, porque además son fragmentos. Tú la sacas de la cajita y la guardas y puedes decir, esta es la memoria de mi vida. O este cuadro sintetiza ese dolor o ese sentimiento de abandono o esa niña que rueda un aro sin darse cuenta que detrás hay una sombra perturbadora. Entonces, hay memorias alegres. Claro. Sí, claro. Supongo que hay memorias de florecer, de la primavera, del amor primero, y cada cual construye una memoria en una dirección o en otra. Digo yo, tampoco me puedo extender porque es un tema fascinante. Y me llama la atención que, conociéndonos hace 700 años, de repente me doy cuenta que la memoria de mis diapositivas guarda la misma relación con su caja de zapatos. Eso es un poco... Lo siento, tengo que decir una cosa por alusiones. No hay que confundir memoria con conciencia, solo digo eso. Memoria con conciencia. Claro, a ver, porque... vale. Que yo no quiero extender, no quiero hablar, pero hay una definición lacaniana de inconsciente que es: el inconsciente es una memoria. Y no puede haber sin memoria, no puede existir conciencia sin memoria. Entonces, ¿la percepción de ese recuerdo es la memoria? Porque hay automatismos y hay cuestiones. Lacan tiene un escrito, perdón, es que es la fuente que tengo, soy monotema, que se llama La carta robada, hace una lectura del cuento de Poe. Y en ese escrito, que es un
su propia memoria. Ese sistema simbólico al que nos acoplamos. Entonces, claro, para mí la memoria, una cosa es la percepción del recuerdo, la valencia afectiva de ese recuerdo, y otra cosa es que a lo mejor hay otra... A ver, cuando Alejandro se hacía la pregunta de cuándo empieza la memoria, esa pregunta me hacía preguntar a mí. ¿Y si la memoria no tiene un inicio? En el sentido de neuronal o biológico, sino que esa base necesita de otra cosa, hablabais de chispa o de una repetición simbólica que haga que el sistema empiece a rodar, pero subjetivamente se interiorice. Pero como esto es una locuración mental, quiero hablar de literatura, pero es que este tema es fascinante. Sí, porque te contestaría y estaríamos Sí, saltando. Luego me contestas. Una pregunta. Entonces, ¿los infraredes qué son? A ver, hay un problema en el ser humano radicalmente grave, y es que necesita categorizar. Y el psicoanálisis lo hace la ciencia, lo hace todo el mundo. Lo hace todo. No hay ninguna actividad del ser humano que no pase por la categorización, porque es una necesidad de organizar el mundo para que todo ese mundo simbólico no se lo engulla. Y entonces hay que trocear. Pero ese troceamiento es mentira, es falso, es artificial. No existe en el cerebro, y lo siento, vuelvo otra vez, no existe ni el yo, ni el ello, ni el superyo, porque no hay categorías externas, es decir, separadas, no hay cajones vacíos, no hay nada en el ser humano que no esté interconectado. Aborrezco los experimentos científicos, toda la neurobiología que me apasiona, porque reducen tan artificial y ridículamente el objeto de estudio que se desvirtúa por completo. Es decir, miden una neurona en un momento dado, con un estímulo dado. Eso no existe en el mundo, no existe. Con lo cual, ese experimento y casi todos los que se formulan tienen un sesgo inaceptable teóricamente. Y sin embargo, seguimos construyendo todo nuestro armazón científico en base a experimentos que son nulos, radicalmente nulos. Ya está, pues, ¿no? De verdad que podríamos estar 7 horas aquí. Yo quería hacer No, es que bueno, luego respondo porque no es que me pregunto. ¿Qué significa? Yo quería añadir un comentario. O sea, has estado hablando de la neurobiología, que tendrá que decir, incluso la inteligencia artificial dirá cosas de la memoria, seguro. Lo que yo quiero aportar es que me parece que lo que para mí es esencial en la memoria y en esa falsedad de lo analítico hasta el extremo. Mi formación, yo soy médico, la formación mía, los médicos ya se hiperespecializan no en el riñón, sino en una parte de la nefrona, y eres experto y te quiere crear algo. Eres un analfabeto funcional, pero súper experto en la puta nefrona de los cojones, ¿no? Perdón. Entonces, a mí lo que me parece que es esencial en todo lo que estás explicando es la relación. Y en el caso de la memoria y del individuo es el otro o la otra. Cuando aparece el otro, cuando aparece la otra, es cuando realmente todo se estructura. No podemos recordar el amamantamiento porque tú eres tu madre. Tú eres tu madre. La proyección del seno y tu boca es lineal. Ahí no hay separación. Es imposible recordarlo porque no eres tú, eres tu madre. Eso es la teoría, vamos, quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando la memoria y todo aparece cuando nos relacionamos. El ser, esta tesis de Feuerbach, el ser esencialmente es la relación. Todo es relación. Por eso las cajas están vacías, no están vacías, están llenas de vacío, pero están llenas. Por añadir. Bueno, no sé, no te respondí, dices, pero yo creo que como nos hemos ido por otro lado. No, perfecto, o sea... Pero lo que tú quieras. No, que seguimos hablando del tema, ¿eh? O sea, todo mi pregunta, pero a mí me fascina esto. Una pregunta que te hago, Alejandro. ¿De dónde, cuándo se detona la memoria? Yo no lo sé. ¿Hay algo que te traumatiza? No. Eso yo creo, bueno, y además que están hablando esto delante del especialista, es de cuidado, hay que ser atrevidos, ¿no? No, yo tengo que reflexionar mucho sobre esto. A mí me encanta pensar, paso demasiado tiempo pensando, pero no hago otra cosa.
Y esto tengo que... porque de verdad que es una chorrada. Dice, bueno, este tío es tonto. Sí, pero os juro que se me ocurrió esta noche. Yo que llevo escribiendo sobre la memoria y que he estudiado, vamos, porque también una de mis licenciaturas es en psicología y otra es filosofía, y además tengo un posgrado en psicología y medicina psicosomática. Es decir, que no hay una cierta formación ya olvidada, una de esas cajas sí que está radicalmente vacía. Pero me considero estúpido porque como alguien que ha escrito tanto sobre la memoria y reflexionado tanto sobre el asunto, no se ha preguntado nunca en qué momento empieza la memoria. Porque tiene que empezar en algún momento. Insisto, no se inicia en el parto, no se inicia en el amamantamiento, y no porque sea la misma persona, porque mi opinión, solo es una opinión, no lo es, porque son dos individuos radicalmente separados ya, tan separados como lo están en el feto, con un ADN distinto, con un cerebro completamente distinto y con un sistema orgánico radicalmente distinto, dependiente pero distinto. Insisto, es una opinión. Y me perdí porque el deterioro cognitivo es lo que tiene. ¿Puede de 59, Alejandro? Sí. Del 58. Del 58. Entonces, igual que... Voy a preguntaros, porque además ha salido, y yo lo tenía aquí anotado, ¿habéis leído? Yo pienso que cada vez que leéis algo o escribís algo, pero sobre todo cuando leéis algo os desnudáis un poco. Entonces, tanto los infraleves, ¿no?, como en Mamá y en las enciclopedias de arte, destacáis detalles biográficos, familiares, desde ópticas distintas y de formas diferentes. Yo me he planteado aquí que sin necesidad, por supuesto, de entrar en detalles explícitos o privados, evidentemente, si lo queréis, ¿relacionáis de alguna manera vuestra historia familiar o vuestra posición en la familia con la escritura de estas obras en particular o vuestra entrada en la literatura en general? En mi caso sí. En mi caso sí, ya lo conté antes, ¿no? Es una manera de abrir ese diálogo con mi madre, que en el fondo mi madre es el personaje aparentemente más importante, pero hay un tramo del libro donde por debajo va surgiendo la figura de mi padre. Y hay una serie de avisos previos que yo hago a través del arte de cómo va a desembocar la historia. Hay un capítulo donde yo saco de la caja de filminas una imagen de un cuadro de Yves Tanguy, que se llama, es un cuadro abstracto rarísimo, no tiene nada que ver con el título, que dice: mamá, papá está herido. Entonces es como un aviso al lector de que yo, hojas más adelante, informo de que mi padre se ha cortado las venas del cuello, y ese en el fondo es el tema del libro, no tanto la vida cotidiana con mi madre. También la vida cotidiana con mi madre, pero lo que mueve la historia es cómo puedo yo contar ese intento de suicidio de mi padre y hacerlo de una manera que el arte me permita contarlo y distanciarme de ello. Y eso fue cierto. Yo abrí una caja de diapositivas y sigo pensando que igual la memoria me lo recuerda, ¿no? Saco una diapositiva, la miro y no es nada, es un paisaje extraño tipo Dalí, pero el título es sobrecogedor: mamá, papá está herido. ¿Qué es lo que yo le digo a mi madre cuando bajo abajo y veo a mi padre en un charco de sangre? Y yo le digo a mi madre: mamá, baja, que papá está mal. Entonces, el arte me sirve como excusa para ir contando un relato duro, difícil, que tiene que ver con lo que me has preguntado. ¿Escribo desde la memoria? Sí, escribo desde la memoria. Y yo no sé si hay alguien que pueda escribir desde otro punto de vista. No lo sé. Igual Alejandro lo sabe. Pero no sé si la gente que relata libros de viajes, describe poesía o describe paisajes, también lo hace desde una memoria determinada. Yo creo que incluso la experiencia de la belleza
En mi caso sí, tiene que ver con la memoria. Porque yo voy escogiendo, es decir, no lo cuento yo, lo cuentan las obras de arte, porque a mí me duele mucho contarlo. Entonces que lo cuente Yves Tanguy en el libro, en el cuadro. Que lo cuente Marrocco, cuando él dice, cuando Marrocco además se corta las venas, y me recuerda a mi padre, entonces yo utilizo a Marrocco, al que adoro, yo sé que hay gente que no puede entenderlo, como esos pasos previos al desenlace final. Mi madre está ahí, pero está ahí para poder hablar con alguien, porque si no, ¿qué hago? Tirarme los libros y contármelo a mí en un diario, mi madre está ahí, pero ¿quién es la pregunta es ¿quién es el protagonista? ¿Ella? Igual sí, o mi padre, que no está, pero que me ha causado ese dolor. El que me ha causado el movimiento de escribir es el intento de suicidio de mi padre. No o también la incomunicación con ella, porque igual todo está enlazado. Pero yo sigo insistiendo que la memoria parece tener como mucha activación a partir de algo que lleve. Bueno, y de hecho, Roland Barthes, en el libro La cámara lúcida, creo que es, habla del pum-pum, porque hay fotografías que pasan. Yo recuerdo los talleres de arte que hacía diapositivas de niños jugando y tal, vas pasando, te aburres. O vas pasando fotos de tu infancia y de repente hay una foto con la que te quedas parado. Yo tengo una foto de mi madre, que es un punto. Un punto es algo dentro de la relación de imágenes que son seriadas y no te importan. Hay una imagen que te paraliza. Y esa imagen la saqué del álbum y la tengo metida en una especie como de pequeño cofre. Y es una imagen de mi madre en el Caribe, en un escenario en blanco y negro, con palmeras, vestida de lunares, mirando y fumando. Está así. Y de repente la imagen está cortada por un pliegue. Y esa imagen para mí tiene un sentido, porque es el paraíso fracasado, cortado por la mitad. Y yo creo que, yo sigo insistiendo en que la memoria tiene que ver con algo que se ha cortado, que se ha roto, que ha interrumpido el relato de lo maravilloso, porque el Caribe, cuando ella marcha al Caribe, es un mundo prodigioso, palmeras, y ella fuma con todo el glamour del mundo, pero la imagen está plegada. Y yo cuando la veo digo, joder, qué interesante, ¿no? Yo supongo que tú lo podrás explicar o cómo sé, pero el hecho de que la imagen esté plegada y que esa felicidad de una manera accidental esté rota, para mí tiene un significado. Mamá, no encontraste el paraíso que buscabas. Y es una memoria que yo tengo, es una fantasía. Es cierto que la memoria tiene mucho de añadido, pero en la parte que hiere, en la parte que rompe, que te atraviesa, ahí hay un núcleo de verdad absoluto. Es lo que yo quería. Creo, no soy experta. De hecho, en el Chantal, yo que ahora estoy adorando a Chantal Maillard, No se te entiende nada. Chantal Maillard Sí. habla de que los pensamientos se mantienen por los pliegues. O sea, porque son como, yo le decía a Carlos que el cubo que él tiene son como hilos de pensamiento. Chantal Maillard habla de hilos, de usos, que son los estados mentales, y lo que hace que esos pensamientos se sostengan son nudos o pliegues. Cuando se pliegan. Entonces es lo que te permite quizás recordar, ¿no? Cuando hay un pliegue. Además yo creo que hay un ejercicio interesante que podemos hacer todos y es revisar el álbum de fotografías. Sí. Hay fotografías que ves y lo de siempre, la boda, la confirmación y tal. Y de repente hay una, no sabes por qué, que te para. Y empiezas a pensar, qué ausente estaba mi padre en esta ceremonia. ¿Y ella por qué está distraída? ¿Y yo qué pinto con esas ojeras? Entonces, no sé qué me podéis añadir, si es que eso... Bueno, yo para responder a la pregunta que nos lanzaba Jesús, y para no dejar mal su presentación, claro, necesito aclarar una cosa. Este es mi único libro biográfico. Yo de todos los 19 libros que tengo publicados,
Este es mi único libro biográfico. Siempre he tratado de hacer con el lenguaje lo que Jesús ha explicado al principio. Es decir, este libro es una anomalía de mi producción. Soy muy abstracto, muy simbólico, muy conceptual, no hablo de... El yo no está presente en mi literatura, no existe el yo hasta este libro. Y llevo escribiendo desde los 15 años, antes, pero bueno. Me parece que el yo, y no me quiero extender mucho tampoco porque da todo para tanto, el yo es una minusvalía dentro de la creación artística. El yo limita los cauces, empequeñece los caminos y no te deja transitar más que en una dirección. Y además no te deja observar el hecho desde perspectivas diferentes. Yo abomino del yo y critico a mis compañeros cuando todos sus libros son el puto yo, que a mí no me importa nada, porque además, si no eres capaz de trascender y de universalizar el egotismo, eso no deja de ser más que un ejercicio de pura vanidad. Bien. En el que yo caigo en este libro. Tiene una razón de ser. Este libro nace cuando yo empiezo a notar el deterioro cognitivo al que me refería antes. Cuando empiezo a darme cuenta de que olvido todo, no sé si le di de comer a los gatos por la mañana, no sé si comí yo o no comí, no recuerdo si tomé mis medicamentos o no. Hay veces que los tomo 2 veces y me acuerdo después por la tarde. Cuando yo empiezo a notar esto, empiezo a hacer ese ejercicio de memoria que terminará en Sin Relieves. Pero dentro de ese ejercicio de memoria empiezo a darme cuenta de que la memoria humana es un constructo en el que reconstruimos el pasado con las emociones del presente. Es decir, reinventamos los recuerdos. Es decir, hablo del recuerdo como el principio de indeterminación de Eisenberg o como el gato de Schrödinger. Es decir, en una superposición. El recuerdo está como el gato de Schrödinger en una superposición de estados. Simultáneamente dice él cosas que yo no me creo. El gato puede estar vivo y muerto a la vez. No es lo que dice Schrödinger, pero como es lo que todos entendemos, vamos a dejarlo ahí para el ejemplo. El recuerdo está igual que el gato, mientras no se intervenga, es decir, mientras no se abra la caja de Schrödinger. El recuerdo está vivo y olvidado simultáneamente y a la vez, en una superposición de ambos estados. Solo cuando abrimos la caja, el gato y el recuerdo estarán olvidados o vivos, pero en cualquier caso remodelados, reconstruidos, retraídos a la realidad. Es decir, modelamos el pasado desde la situación del presente. ¿Y los Y, sueños? si nos metemos en eso nos morimos. Porque para mí, ¿sabes qué es lo más sublime y lo más importante? Los sueños son recuerdos. No. No están actualizados. No, bueno, pues no, quiero decir, perdona, yo siempre digo no para decir que mi opinión no es esa, no que ella no diga la verdad o su razón, perdón, tengo que explicarlo. Yo siempre digo, no, porque yo quiero decir que lo otro no. No, yo, bueno, me desvío un instante. Los sueños, no existe nada en este mundo, no hay creación humana imaginable que, perdónenme, es como comparar a Dios con un gitano, que decíamos antes. No hay actividad humana, ni creativa, ni literaria, ni simbólica, que llegue ni de lejos, ni imaginariamente a lo que es la realidad onírica. En el sueño, gracias a Dios, es también otra frase hecha, soy un radical ateo, militante y contumaz. En el sueño no rigen las leyes de la vida ni del cerebro, no hay ninguna ley física, es decir, el sueño es capaz, y el sueño no es ni más ni menos que una actividad neuronal. ¿Dónde? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia? No está la conciencia para aplastar. Esa es la maravillosa diferencia. El sueño se convierte en una acción sublime del cerebro. Es el cerebro en plenitud, es la lucidez del cerebro donde no hay espacio, tiempo,
no hay leyes de la física, ni del mundo, ni de la vida. Es decir, podemos ser 3 personas distintas dentro del mismo sueño, habitando cuerpos distintos y además sabiendo que no somos capaces de reconocernos que somos aquel que no es nuestro cuerpo. Podemos ver a una persona que sabemos que estamos viendo desde la nuca y le vemos la cara. Podemos estar en 2 y en 3 sitios simultáneamente. Podemos estar en el futuro que no hemos... Es decir, nos proyectamos al futuro, pero a la vez sabemos, nuestro cerebro sabe que la acción está pasando en el pasado. Es sublime, no existe nada más sublime en la mente humana que la actividad onírica. Podría ser varias horas. ¿Y tiene que ver con la memoria? ¿En el sueño hay un registro importante de la memoria o no? No, iba a decir que sí, pero vamos a ver. Igual es la única memoria, ¿verdad? No, el cerebro es libre en el sueño. Por eso. Entonces, crea su memoria. Y pilla de... Crea su memoria. O sea, en el sueño no ocurren nunca cosas que recordamos, o al menos en los míos. Y soy un soñador empedernido. Sueño como nadie. De hecho, yo tengo una frase que digo, si ahora mismo tuviera que firmar algo, diría, si me garantizan que voy a soñar, quiero que me pongan en coma el resto de mi vida. Y sería inmensamente feliz. Mi vida onírica es 1000 millones de veces más interesante, incluso en las peores pesadillas, que cualquier cosa que ocurre en la realidad cotidiana, estúpida y predecible. Entonces, es mi opinión, no parte de la memoria, es más, crea memoria. Yo me levanto vengo del sueño con cosas que no sabía y con memorias que no tenía y con experiencias que nunca jamás hubiera imaginado. Sí. También vienes con recuerdos del pasado. Quiere decir que el sueño aborda todo. Para atrás, para adelante, para arriba, para abajo. Porque también hay sueños que hablan de mamá en las enciclopedias. En el sentido de mamá, mírame. Eso es un sueño. Obviamente hay cosas importantes, es decir, el cerebro, que nadie sabe cómo funciona, ni los no saben nada, de verdad. No porque lo sepa yo no lo sé tampoco, pero por lo menos... Sé que no sé. Sí, tal vez será eso, sí. Y el deterioro cognitivo me impide saber qué me preguntaste. La situación del deterioro del... No, que... A ver, el cerebro, que es sublime y maravilloso, está herido. Es decir, hay fragmentos de metralla incrustados en la memoria que el cerebro necesita utilizar. Porque a veces va a intentar el sueño, y esto sabe mucho más mi querido Jesús que yo, va a intentar curar la herida y va a intentar arrancar esa esquirla. Pero al tener esa actividad sublime, libertaria en una inimaginable, no se conforma con eso, porque con eso se conformaría la conciencia, es decir, la bota que aplasta el pensamiento. En el sueño no ocurre eso, con lo cual podemos partir de eso, porque eso nos preocupa. Es la esquirla clavada y el cerebro va a intentar, pero inmediatamente hace y se expande como el universo. O sea, el cerebro cura la herida, la reconoce y la Puede ser. El sueño yo creo que tiene también capacidades curativas y terapéuticas, sin duda. Pero para mí es infinitamente más importante la capacidad recreativa y creativa, ni siquiera creadora del sueño. Parece algo. Y una pregunta que te hago, ¿la capacidad recreativa del sueño se apoya en la herida de la conciencia que subyace en el sueño? Es decir, no, categóricamente no. Porque entonces la memoria sí sería una herida. El guardar memoria sería la herida que después el sueño intenta sanear. También. Pero bueno, yo solo puedo hablar de mis sueños. Tú tienes sueños maravillosos. Por eso firmaría ahora mismo que me pusiesen en coma. Porque no hay nada más extraordinario.
el cerebro empieza a disparar. Bueno, tengo que decir en esto que más experta que yo en sueños es Peppa Pardo, que tiene miles de folios escritos sobre sueños y que además estructura, hubo durante años, desde el 70 y tantos, 70 y pocos, ¿no tienes el 99? Yo tengo cosas tuyas desde el 93. Bueno, no importa. Peppa ha llegado a establecer un mecanismo por el cual ponía los despertadores a determinada hora para que le interrumpiesen el sueño y tenía sus notas y ahora lo hace con el móvil. Ya habla con el móvil. Yo lo recomiendo. Es la única persona que yo conozco, es el único escritor que escribe hablando. Y ya no quiero enrollarme más porque si no monopolizo. No puedo seguir hablando, por favor. Entonces, la verdad está en el sueño. La Es una verdad, verdad recreada. la verdad no es necesaria. Entonces, esa frase. quiero Cada decir, vez es más importante. sí, Ya pero lo entiendo, en el otro plano. Ya. Sí, pero quiero decir que a mí esto también en fin. ¿Por qué necesitamos la verdad? O sea, estamos acogiéndonos permanentemente, verdad, justicia, no sé qué. Es la idea de Dios, la idea de la conciencia, la ideología política, cualquier cosa. Es todo innecesario. Son estratagemas que nos ponemos para sobrellevar la vida. Y esta es una discusión que tengo con Peppa permanentemente. Prácticamente nada es necesario, porque si dejásemos la vida fluir, todo lo demás caería, porque no está cogido, así lo cogemos todo. Pero con el momento que soltamos, se convierte en totalmente imprescindible. Prescindible. Ahí está el inconsciente, ¿En qué? en el lapsus. Ya sabes que yo no creo en el inconsciente como estructura, pero bueno. ¿Y qué tienes que decir, Jesús, del sueño? Nada. ¿No? Lo organizo todo maravillosamente bien. No, estaba pensando en una frase de un psicoanalista que decía que nos despertamos para seguir soñando. Ojalá. Pero eso había que contextualizarlo. Memoria y sueño. Freud planteaba que el sueño toma elementos de la memoria, pero que no es la memoria como tal. Son fragmentos que ayudan a vestirlo, quizá, pero que lo que está en juego es otra cosa. Yo estoy más de acuerdo contigo con el tema de la herida. Hay no sé, quizá lo sepáis, pero Freud planteaba que los sueños eran una realización de deseos. Él lo planteaba así en la interpretación de los sueños, y unos años después, con el tema de la Primera Guerra Mundial, lo que hoy se llama trastorno de estrés postraumático, entonces se llamaba neurosis de guerra, y los soldados venían con estos pesadillas de una claridad absoluta del momento más traumático, más duro de la guerra, y Freud planteaba, dice, no, es que mi teoría no se cumple aquí, porque aquí que deseo se realiza esto. Entonces, él siguió manteniendo esa idea, pero con la excepción de que hay algo que se intenta digerir en esa repetición. Pero esos sueños curativos tienen, creo que la característica esencial es esa repetición casi literal. Sí. Lo otro no sé si cura o transforma. Transforma relato, transforma idea, transforma verdad, que no es necesaria, pero que pesa. Es que no son excluyentes. Hay sueños curativos, hay sueños envenenados, hay sueños que hieren, hay sueños impredecibles, hay sueños que nos confirman y nos conforman en lo que queremos ser, hay sueños expectantes, hay sueños cumplidores. Enigmáticos. Fundamentalmente. Es decir, a eso me refería a lo sublime, porque es inabarcable. Podemos ir poniendo categorías y nombres, pero es para
que andemos por aquí por casa es para que sigamos hablando de cosas que no tienen valor. Es como decía Wittgenstein al final ya de su obra, que de lo que no se puede hablar, de lo que hay que callar, y que era todo, de lo que había que callar era de todo. Y previamente decía y en esto estamos cayendo ahora, el problema de la filosofía no es el problema de la filosofía, sino el lenguaje en el que la filosofía necesita expresarse. Y la conceptualización de todo eso abstracto, desde que el lenguaje metafísico viene al mundo, nos llena de indefinición. Cuanto más queremos llenar a las palabras de sentido, acotar el significado de cada término, más etéreo lo volvemos. Y seguimos tratando de decir verdad, curación, y eso no sirve para seguir hablando en esta charla, pero siguen siendo para mí, como decía antes, cosas innecesarias. ¿Cómo vamos de tiempo? El tiempo yo lo controlo. No, pregunto a la sala. No, porque creo que hay una actividad. Yo estoy feliz aquí. Hay teatro a las 9, pero... Yo estoy encantado hasta que los echéis. Ah, sí, queda todavía. ¿Seguimos? Sí, ¿lo sabéis? Llevamos 1 hora y 20. 1 hora y media. Yo quiero, ya que mientras Tembleque, mi amigo Tembleque, es que se apellida Rodríguez del Tembleque, que ya lo quisiera yo quiero leer otra fracción dentro de las fracciones que componen el libro, y que el libro está completamente trabado, o sea, no se puede entender el segundo sin haber leído, es como una novela. Si tú lees la fracción 23 y no has leído la 22, la 21, etcétera, etcétera, te gustará o no te gustará estéticamente, pero insisto en lo que no terminé de decir antes, que para mí este libro, que es el primero donde el yo es estructural, también a través de la memoria ejerzo algo en lo que nos parecemos. Hay muchísima simetría entre los libros de Pepa y mío, aunque no tienen nada que ver. El de Pepa a mí me parece sublime, además. Por cierto, que están allí los dos. Hay un ajuste de cuentas. A la vez que ejerzo el juicio de la memoria hacia el pasado, también realizo un ajuste de cuentas. Tal vez hubiera sido mejor que lo dejara comprobar la distancia que había hasta la sombra, hasta el fondo de aquel patio de luces. Curioso nombre para denominar ese pasillo vertical y estrecho donde reina lo oscuro y el sol. Por su tamaño, no puede acceder nunca por la boca del túnel que le abren. Es una carretera de ventanas ridículas que acaba en un rectángulo sucio y ensombrecido, y al final, allá, al fondo, el vértigo que llama y que susurra para acoger los sesos por fin desparramados. Pero que pondrá orden al tumulto, calmará la tormenta, pintará las baldosas de un color impactante y dejará su marca en el cemento para que nadie olvide. Los cuartos que se abren a esos patios interiores tan grises solo dejan entrar la tristeza. El cielo no es más que otro rectángulo en la cúspide, al revés que los pozos circulares. El libro trata mucho de los pozos. Para poder mirarlo, hay que sacar el cuerpo, la mitad de aquel cuerpo de apenas 13 años, hacia afuera, y entonces, más de medio trabajo ya está hecho. Hay algo misterioso que se imanta al profundo deseo de acabar. Los pies están por fuera del alféizar y los ojos sopesan el impacto. Solo la mano izquierda se sigue sujetando a la ventana, mientras el torbellino que agitaba el cerebro comienza a disiparse. Solo caer, dejarse, abrir la mano. El grito, aquel grito que sigue resonando en los oídos y que lo cambió todo, y su mano, y su llanto, y sus preguntas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?
Eran preguntas fatuas, no esperaban respuestas. Él la miró a los ojos, vio que no era la misma que 8 años atrás cogía de la mano al niño de la foto sonriente, apoyada en el coche. Estaba fuera de sí. Los ojos le salían de las órbitas. Luego rompió a llorar como nunca ese niño la había visto. Tal vez hubiese sido mejor para los dos que lo dejara caer por ese hueco, que no hubiese entreabierto ese domingo la puerta de aquel cuarto que da a un patio de luces moribundas. Las tardes de domingo matan mucha más gente que las bombas. Su metralla es el fútbol de la tele, es el pasillo inmenso con las puertas que conducen al triste cementerio de las camas, es esta casa fría llena de un gris que abrasa. Es el coche que te ha dejado allí y ves partir borroso mientras el vaho empaña los cristales y las lágrimas cruzan y dividen el páramo en el que se han convertido las ventanas. Llevo un ojo en la espalda que me empuja. Maravilloso. Bueno, yo voy a terminar con lo último del libro. A modo de lo que habías dicho tú, de reparación o de qué dijiste exactamente. Bueno, también soy de reparación. Yo perdí el diario donde había escrito todo eso. Lo había escrito en el museo y lo perdí. No lo encontraba. Después las enciclopedias que había utilizado para hacer el juego de cartas las regaló un gitano que fue a la casa de Tineo y se lo di todo. Y después me di cuenta que vaya pérdida. ¿Y ahora qué hago para terminar el libro? No tenía y tuve que recuperarlas. Y entonces, poco a poco he ido recuperando tomos sueltos a través de internet y de días de viejo. En esta búsqueda y revisión de los datos he comprobado que las enciclopedias de arte no son precisas a la hora de reproducir una imagen. Dalila tan pronto aparece asomada a la derecha como situada a la izquierda del cuadro. Las hermanas Burnix, pintadas por William Matthew Prior, trastocan sus posiciones en muchas reproducciones, de modo que no sé cuál es exactamente la orientación para calcarlas. Porque yo calcaba, yo escribía, yo calcaba las imágenes en papel de cebolla para incorporarlas. De igual modo, las fechas de las obras reseñadas en la enciclopedia no siempre coinciden con las otras publicaciones. Los avances tecnológicos fueron arrinconando las diapositivas, pero yo seguía pensando que nada era tan mágico como el instante en que apagaba la luz y el foco del proyector iluminaba la pantalla con el hechizo propio de un cuento de infancia, como si alrededor del fuego la vida comenzara de nuevo su discurso cíclico. Fue una sensación que tuve en la Torre Tavira, cuando apagaron la luz y la guía dijo vamos a cerrar la luz y de repente apareció aquella circunferencia que nos mostraba Cádiz en vivo, en directo, ¿no? En la biblioteca, situados en un anaquel, lucen de nuevo los 10 volúmenes de la historia de arte de Salvat que poco a poco fui recuperando. Colocadas en el mismo lugar de antaño, pesada y en desuso, la enciclopedia se cierra momentáneamente. A su vera, en una urna de barro, mamá descansa, reducida a cenizas y a polvo de madera de pino. A día de hoy, las obras del Metrotren, porque era curioso, yo iba excavando por debajo y en Gijón estaban haciendo las obras de un Metrotren que están paralizadas. Ahí quedaron unos túneles y no se sabe lo que... A día de hoy las obras del Metrotren siguen paralizadas. En el fondo de los 2 vasos de la galería aún queda una lámina de agua de los 660.000 metros cúbicos desalojados. La justa, supongo, para que circulen por ella decenas de cocodrilos ciegos. Es un poco el final del libro. ¿Qué se pregunta, no? Pregunto. Vale, yo me quedé, voy a hacer un salto muy grande, permitirme el egoísmo, porque tengo muchísimas ganas de hace mucho tiempo de hacerle esta pregunta a Alejandro. Prepárate. Sí, no, y además con ventaja. Luego
escrito, así que Pero tú no quedas claro que no. no me da un examen fijo y además cualquier tipo de respuesta que uno haga oralmente, estoy en contra de la oralidad, estas intervenciones así, ni siquiera los genios como Gustavo Bueno o como Borges son capaces de mantener un hilo coherente que sea verdaderamente interesante, porque la oralidad es otro tipo de lenguaje y yo siempre digo que practicar esta trampa que me va a poner es como intentar regar con una manguera llena de agujeros. Es un desperdicio de agua, porque hablábamos con el pero, entonces, ¿qué? Se me olvidó, no me... Si uno lo trae por escrito es absolutamente preciso. Pero no hace falta. Verás qué trampa. ¿Qué va? No hace falta tampoco tenerlo por escrito. Tienes experiencia de sobra. No, pero a mí me gusta. A ver, en realidad yo quiero preguntarte de la topología. Uy, madre, ¿quién se acuerda ya? Sí, hombre, tú. Y la memoria. A ver, estoy fascinado con ese tema. ¿Vale? Desde topología, una página en blanco, yo que estoy completamente enamorado de tu poesía. Y así que me gustaría, si pudieras comentar, si no, no. ¿Por qué elegiste ese camino? ¿Y cómo llegaste a la obra de un matemático? ¿Por qué es relación? Ay, gracias a Dios, porque solo sé decir. ¿Y qué relación encuentras entre topología y poesía? A ver, dije antes que desperdicio demasiado tiempo en pensar. Yo estuve 10 años sin publicar un libro. Desde 1998, harto de la poesía que había en este país y que sigue habiendo, donde, como decía, el yo impregna todo. A mí no me gustaba lo que escribía, yo ya no estaba a gusto, pero no sabía por dónde tenía que escribir. 10 años sin publicarme. Y estaba en una tertulia de amigos en Madrid, yo viví en Madrid 35 años, y uno de los compañeros, horroroso poeta, fotógrafo, era muy buen fotógrafo, me daba todo lo que escribía, era inenarrablemente espantoso. Y un día me da para corregir el catálogo, lo que había escrito para el catálogo de una exposición de fotografía Espinoza. Y yo quedé estupefacto, porque aquello era magnífico. Entonces iba a decirse, no, voy a hacer un ejercicio. Cogí todo lo que él había escrito y solamente eliminé determinadas palabras, no había ni una sola mía en lo que llevé después. Y fui a la tertulia, estaba él, y les dije, quiero hacer un experimento con vosotros, porque estoy escribiendo algo nuevo y me gustaría saber qué opináis, porque creo que se me fue la olla. Y empecé a leer el texto de José, del fotógrafo, en el que yo había rescatado frases, 3 o 4 palabras, no había ni una sola mía. Digamos que era un collage de lo que él había escrito. Se te ha ido la olla, anda por favor, de verdad, guarda eso, que no sé cuánto, que no sé qué. Se pusieron a hablar de otra cosa y en un momento dije, mira, me vais a escuchar, esto no es mío, esto es tuyo y esto es extraordinario. Y lo que no entiendo es cómo, sabiendo escribir esto, eres capaz de escribir esa mierda, ya me atreví a decírselo, porque lo que escribes es mierda, pero esto es excelso. De hecho, el prólogo de Topología de una página en blanco empieza con parte de eso. Y yo me fui para casa, después de aquello, me fui para casa, iba caminando, a más de media hora, y digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo no se han dado cuenta? No son capaces de llegar, ¿cómo no han entendido? Y llegué a casa y me puse a escribir, y ahí nació Topología. ¿Qué ocurre en Topología? Que es un cambio radical en mi modo de escribir, de entender la poesía como aparato reflexivo, simbólico, conceptual. Ya sé que esto suena raro y feo, pero es así. Y empiezo a crear unos textos en los que
mientras estoy escribiendo, estoy reflexionando sobre la creación literaria, sobre la creación artística y sobre todo con el significado de las palabras y cómo el libro no tiene ninguna puntuación. Está colocado de tal manera que además, leído de una manera o leído de la otra, cambia el significado, cambia el discurso, cambia el mensaje y, o por lo menos así lo entendieron los críticos, que este libro fue 3 veces, el libro se publicó, nadie quiso publicar este libro, no terminé lo que iba a decir, pero adelanto. Fue un libro que no hubo ni una sola editorial, yo venía de publicar en la más prestigiosa editorial y no quisieron el libro. Yo venía de ganar uno de los premios más importantes internacionales en lengua española y esa editorial no quiso publicar el libro, no quiso publicarlo nadie, ni las de medio pelo. Entonces dije, pues sí, pues lo publico en abierto. Hice una edición en PDF y la colgué en mi página web. Un mes más tarde ocurrió un hecho insólito, no había ocurrido nunca en España. Y es que el Cultural del Mundo le dedica una página entera, impar, sin publicidad, a hacer una reseña de ese libro diciendo que era la hostia y un poco más allá, que queda muy feo que lo diga yo. Está ahí para verse. Y lo incluye en los mejores, como uno de los 4 mejores libros del año. No existía, el libro no existía, era un PDF colgado en mi página web. Al año siguiente el libro se publica en papel y el país hace una encuesta y queda el 4.º libro mejor del año después de Emily Dickinson, Raúl Zurita y Gamoneda. Una página de crítica literaria lo pone como mejor libro del año con Zurita y Gamoneda. El País, el Cultural, el Español lo ponen como uno de los mejores 5 libros del año. Es decir, fue un impacto, cosa que agradecí porque yo tenía la espinita de las editoriales y la espinita de la tertulia. Ese libro que surge, insisto, es un libro muy difícil de leer, muy difícil de leer porque no es el tipo de estructura a la que el lector está acostumbrado, pero en él y encuentro, leo mucho, aunque después no me acuerdo de nada, me tropiezo con las 7 catástrofes elementales de Renesson, un matemático y topólogo francés que propone una teoría revolucionaria sobre la morfogénesis. Es decir, Tom dice que solo hay todo lo que existe en el universo está en un estado estable que tiende a la inestabilidad y que todo lo estable e inestable se produce en una ruptura. Para que nos entendamos, estoy liándome y debería dejarlo. Ejemplo, vale para todo, vale para el clima, la caída de un imperio, el accidente de un avión, la bolsa. Sirva el ejemplo. Estamos empujando, hay una botella encima de la mesa. Comenzamos a empujar con el dedo. La botella está en un equilibrio estable y se mantiene. Hay tendencia a la recuperación de la estabilidad. Si seguimos apoyando con el dedo, llega un instante en el que se convierte en inestable. Va a crear otro estado estable, pero en otro estado. En ese instante de fractura se produce, según Tom, una catástrofe elemental. Él dice que hay 7 catástrofes elementales, cada una tiene una fórmula matemática complicadísima, y dice que estas formas se reproducen en el universo exactamente igual que los poliedros regulares de la geometría griega. Y a mí eso me pareció fascinante. O sea que todo tipo de fórmula de morfogénesis sea reproducible a través de una forma matemática. Después hubo muchísimos detractores, la teoría de las catástrofes, que no se llamaba así, es morfogénesis estructural, estabilidad estructural y morfogénesis, es el libro de Tom, se convierte en una especie de filosofía del espacio. Pero eso es otro asunto.
Y yo empiezo a pensar cómo esas rupturas, que cada una tiene un nombre, el pliegue, el ombligo elíptico, el ombligo hiperbólico, la cúspide, todas tienen una formulación y un dibujo gráfico. ¿Cómo podrían ser aplicables a la vida humana? Y me empiezo a dar cuenta que toda la formulación que existe detrás de esa propuesta teórico-matemática tiene un reflejo exacto con casi cualquier actividad de nuestra vida. Y empiezo a poner ejemplos en las introducciones de los libros. Llevo, creo que son 5 libros, 5 catástrofes elementales. Desarrollo una en cada uno. Por eso decía que este libro es una rareza. Es una poesía muy conceptual, muy filosófica, muy reflexiva. Y empiezo a encontrar esos puntos en casi todo. No es una estabilidad, no es una inestabilidad el hecho de que en un momento dado, en la discusión con nuestra pareja o con un amigo, se diga una palabra que en ese momento produce la fractura desde la cual ya no se puede retroceder, porque es otra de las cosas que dice, es prescinde del pasado. El pasado en la teoría no tiene ninguna razón de existir. Empiezo a ver cómo el surco, cuando caemos en el surco matemático, topológico, y empiezo a ver una serie de simetrías y de entrelazamiento entre esa formulación matemático-topológica y la vida humana. Y empiezo a desarrollarlo en libros sucesivos. En este, que no pertenece a las catástrofes topología. Topología es la precatástrofe, es la que da, porque ahí me doy cuenta de todo. Me doy cuenta de lo que yo me doy cuenta, claro. ¿No? Y surge así. Hay una ruptura conceptual, semántica, de la estructura y sobre todo, que a mí es lo que más me interesa, no es lo que más, pero bueno, hay una reflexión sobre el lenguaje como instrumento creativo a medida que el lenguaje va produciéndose. Es complicado. Sí. Dicho así, no se entera nadie nada, ni le importa a nadie nada. Bueno, los que somos artistas lo entendemos, Alejandro. Bueno, los que somos, los que pretendemos. No sé, es verdad. En esa estructura se va conformando el libro y en efecto, a mí me encanta. ¿Cuántos llevas ya? 5, ¿no? Creo que son 5. Es que yo no sé enumerarlos, pero es una maravilla. Topología, voces en off, la infección del humano. Como se va construyendo el texto, pues topología a través del mismo texto, después vino la infección por siguiente. Voces en off. Voces en off. Que Eso no tiene nada que ver con la poesía. No tiene nada que ver. Quiero decir, cualquiera que haya visto un libro de poesía, eso le parece sánscrito traducido del chino. Sí. Son difíciles en efecto, pero bueno. Son difíciles. Pero son difíciles, voy a decir algo en mi favor, ¿vale? Son difíciles porque proponen que cada lector se enfrente a lo que piensa, y a lo que cree que piensa, y a lo que cree que constituye su mundo virtual. Y que se reflexionen. Y entonces por eso son duros, porque no dicen, ay, cómo sufro, Bedejón, no sé qué, el RIS, está la mierda. Quiero decir, eso ya está hecho, ya está escrito. No me interesa nada. Y bueno, he ido por ahí y ya está. Pero bueno, esto se entiende perfectamente. Sí. Voy a hacer una... ¿Da tiempo? ¿Vamos bien? Vale, Si no nos echáis. Vale. Claro, decirlo bien, bueno. Venga, que... Sí, estamos en plan familiar. No tenemos hora de Yo creo que conocer finales. Si tenéis la llave, aquí no hay problema. La llave la tengo yo. Cuando me arte yo no vamos. Es que de verdad que el sitio es precioso, acogedor hasta más no poder. Y sois excepcionales. Se ha ido alguna gente porque hay teatro, ¿sabes? Programando ahora. Me lo había dicho alguien que había, por eso pregunté si nos teníamos que... Porque yo creí que el teatro era aquí. No, sí.
Pues yo te quiero hacer una pregunta, Pepa. Te quiero preguntar sobre tu mirada. ¿Sobre qué? Sobre la mirada de ella, sobre su mirada. Porque en la pequeña presentación que he hecho como mucho hincapié en tu forma de mirar, que creo que te queda reflejada en el libro. Además has estudiado arte, lo has comentado, has trabajado en ese ámbito y quería saber cómo relacionas esa mirada tuya con este libro y contigo. Vale. Cité el intento de suicidio de mi padre, ¿no? Cuando se corta las venas y no muere. Pues yo tendría 10 años, 11, no lo recuerdo bien. Mi madre me manda que aceche, es la palabra correcta, a mi padre. Mi padre tenía un colmado en el Caribe, vivíamos arriba, y yo tenía que bajar y ver entre las rendijas que daban a donde mi padre se sentaba a hacer las cosas del negocio, si mi padre estaba bien. Entonces yo se lo comentaba a Jesús y a Alejandro, yo tengo una mirada que está abocada a certificar una defunción. O sea, yo tenía que decirle a mi madre, si yo le decía a mi madre, papá está bien, está comiendo queso con sal, que no le venía bien. Bueno, pero yo tenía la sensación de que yo lo que tenía que hacer es alertar a mi madre de que mi padre tenía una cuchilla de Gillette en las manos. Entonces la mirada mía ha sido una mirada vigilante, hipocondríaca. Todo lo que veo está impregnado de eso. Y hablando con Jesús, la pregunta es, ¿con qué mirada miras? A mí me parece un tema fascinante. ¿Mis ojos son los míos? ¿Son los de mi madre? Miro a través de mi madre miraba a través de mis ojos la situación que estaba mi padre. Bueno, yo de pequeña miraba las hormigas trepar por los troncos, era muy de fijar la mirada tanto en lo cercano como... Yo tengo otro libro que se llama Gijón sin gafas, donde yo hablo de la codicia de mirar en lo distante. O sea, es una enfermedad. Yo tengo que con los ojos ir más allá de las apariencias. Entonces mi mirada es una mirada chunga. ¿Cómo salgo de eso? Yo creo que la vocación de estudiar el arte me libró, porque entonces, bueno, yo miro a Rembrandt y no es mi mirada, es la de Rembrandt. Lo que pasa es que yo implico mi mirada en la mirada del cuadro, pero de alguna manera lo hago académico, lo hago llevadero. Entonces Munch, que hablaba del amor como una tragedia, pues esa mirada de Munch al amor y a las mujeres, para mí, es casi la mía. Entonces yo los cuadros, yo creo que lo hace cualquier persona que va a un recorrido de museo, lo que está encontrando, lo que busca en un cuadro es que eso que ve tenga algo que ver con la mirada que él tiene. Ya ni que sea bueno ni malo, ni que tenga no sé qué, eso la gente que va a un museo no ve eso. La gente cuando va a un museo dice me gusta, pero yo creo que más allá del me gusta, que es una manera superficial y banal de quitártelo del medio y no dar explicaciones, ese cuadro tiene algo que ver, yo insisto, con la vida. ¿Por qué me gusta Munch? ¿Por qué me gusta Rothko? ¿Por qué me puede gustar la parábola de los ciegos de Bruegel? ¿Por qué me puede gustar todos los cegaratos que pasan por la vida de Rembrandt? ¿Por qué me apasionan los espacios atmosféricos de Velázquez? Porque algo me están diciendo a mí. Después ya lees libros que te cuentan 1000 cosas que no sabes si son verdad o mentira. ¿Por qué me gusta el arte románico? Porque de alguna manera para mí el arte ha sido una purificación de una mirada direccional y, por decirlo de una manera que yo soy muy dada a palabras así como maligna, siniestra. He tenido que estar con 10 años mirando a ver si mi padre está acordándose de eso. Es un coñazo, eso es terrible, ¿o no? Entonces, bueno, en el arte he encontrado una expiación. Para mí el arte es terapéutico porque libera la mirada de todo eso que es tan personal y que lo hace universal. Es decir, Munch tenía miedo a las mujeres. ¿Y cuántos hombres hay que tienen miedo a las mujeres? Así. Y si son pelirrojas y tienen el pelo largo, entonces te atraviesan con su melena, eso yo lo entiendo. Y eso lo entiende casi, yo creo que, bueno, no sé ahora, pero incluso ahora, ¿no? Es decir, en el arte lo que busco es una mirada que me desaloje lo individual
y lo doloroso de la mía. Es un poco... Es una terapia. Quizá por eso a mí lo que más me interesa del arte no es la excelencia de la pincelada, el sublime aspecto de la atmósfera, todo eso que cuentan los libros, un rollo, sino eso que a mí me saca de mi obsesión personal. Venga, fuera. Mira ¿viste? Eso. Que igual es la manera menos ortodoxa de ver el arte, más personal. No sé lo que piensa. Es extraordinario. No puedo ni opinar. Me interesa la arte terapia más que el mundo de la excelencia. Porque la excelencia está pagada por el comercio. Bueno, no, es un mercado, ¿no? Como todo. Entonces, bueno, Rocco, ¿por qué me gusta? Yo a veces discuto con Alejandro y con más gente. ¿Tú qué le ves a este tío? ¿Son franjas? No son franjas. Es puro sufrimiento. Para mí. Entonces, como para mí me vale, pues mira. Eso. Maravilloso. Maravilloso, creo que sí. Maravilloso. Un poco al hilo de esto, te voy a meter aquí también en medio, porque los dos, ya lo está diciendo de una forma creo que preciosa y precisa, pero ambos tenéis, además de la escritura, relación con otras ramas del arte. Estamos hablando de la pintura, en tu caso del arte, y en el tuyo, Alejandro, es el teatro. Entonces, bueno, yo quería preguntaros, o había preparado la pregunta de si conectáis de alguna forma estas incursiones artísticas en la escritura, que evidentemente creo que sí, y si podéis decirme cuáles consideráis que son vuestras influencias de autores o de temáticas en vuestras obras de estas áreas. Yo quería decir una cosa, porque si no me pierdo. En casa de Alejandro hay una serie de retratos, eso a mí me fascina. Hay una serie de retratos que él compra, no se sabe de quién, del siglo XIX. Y un día le dijo un amigo, ¿pero quiénes son? ¿Qué es tu abuela, tu bisabuela? Y dijo Alejandro, son mi familia. Y el otro, ¿pero quiénes son? ¿Y cómo fue aquello? Fue muy divertido, porque era como si los retratos tuviesen que tener una excusa para estar ahí. Tenía que ser tu abuela, tu bisabuela. Sí, y fue cuando él dijo, esta es mi única familia, todo lo demás no tengo familia. Y estos son mi familia, como para Pepa son sus gatos. Y no sé a qué viene a cuenta. Sinceramente no sé por qué lo saco. Porque tú preguntaste por los vínculos que... Sí, pero da igual, esto es muy interesante. Y... no sé, no es lo que iba a decir. Los cuadros que tiene Alejandro no tienen nada que ver con los que tengo yo en casa. Lo que para Alejandro es perfecto, para mí es académico. Para mí lo que es extraordinario para Alejandro son cosas mal pintadas. Porque yo soy expresionista, yo soy de pasión. Y Alejandro es de método, de línea y de... Pero después de muchísimas cosas somos muy amigos, nos entendemos muy bien. Yo a veces tengo la impresión, y lo comento a Jesús, de que me influye a distancia. Que tengo un pensamiento y que entonces yo de repente oigo y digo, Dios mío, pero mira, Alejandro dice que es verdad. Pues dijo Alejandro que esto no es así. Y dudo, y seré tan hipocondriaca que no tengo un criterio propio, entonces lo llamo. Alejandro, ¿tú crees que me influyes? Y queda como diciendo, bueno, este está un poco trastornado. Y me dicen, no, es que nos llevamos muy bien. No me lo creo. Digo, bueno, entonces, es decir, lo amo, lo adoro. Y él me sacó el libro delante. ¿Yo qué puedo decir? Y me va a sacar los sueños. No, pero tiene toda la razón y tiene sentido. Y además, me alegro que lo haya dicho porque yo no me iba a ir de aquí sin pedir perdón. Yo soy muy vehemente. Entonces cuando me tiro allá, eso puede explicar, porque Pepa es un ser con una fortaleza interior enorme, pero extraordinariamente influenciable y dudosa de sí misma. Entonces, alguien tan asertivo, tan categórico, tan vehemente, que defiende lo que piensa, no tengo razón, solamente expongo
lo que yo pienso con demasiado ímpetu. Entonces, quiero pedir perdón por eso, porque muchas veces se confunde la vehemencia con ganas de tener razón. A mí me la suda tener razón. Es que no, además no va de eso. No va de eso. Tener razón no sirve para nada, salvo que seas idiota. Entonces, pero yo sé que, ahora te voy a contestar de verdad. Yo creo que sí le influyo. Y le influyo precisamente porque Pepa necesita, que después luego lo cuento, Pepa necesita que le digan, esto es lo que es. No puedes vender Tineo, no puedes irte de ahí. ¿Dónde vas a ir? Te voy a poner todas, hablando del teatro, todas las escenografías y todas las escenas en las que te podrías encontrar si dejases Tineo, y te voy a demostrar como todas son la misma, porque vas con tu alacrán en la maleta, y en todas las mudanzas, cada vez que abras las cajas, va a aparecer el mismo alacrán. No es un problema de Tineo. Y entonces, bueno, que la influyo porque necesita esa categoría, pero después ella se la pasa por el forro. O sea, esto me dice él, pero yo le voy a preguntar a no sé quién, a ver si... Y entonces pregunta a 10 o 12, que esto yo no sé. Y después ella, que tiene una fortaleza que para mí quisiera, porque yo mucha categoría, pero después estoy hecho de arenisca. Y al final Pepa tiene dos pilares. Habla, es verdad, que toda la construcción de su mundo a través de esa mirada agónica, donde necesita ver, configura una forma de mirar. Yo siempre digo que la mente humana se configura a través de ventanas que abrimos en la infancia, y hay personas que hemos abierto la ventana a un patio de luces, o a un vertedero, o a un horizonte maravilloso y amable, y estamos condenados a mirar a través de esa ventana que hemos construido el resto de nuestra vida. Sí. Porque no vamos a saber, y es verdaderamente difícil, querido compañero, abrir nuevas ventanas, porque todas las ventanas que abramos van a tener el mismo cristal, aunque sean distintas. Y tampoco sé dónde quiero llegar. No sé dónde quiero llegar. A mí lo que me fastidia es que yo soy incapaz de influir en él. Porque soy categórico. Exacto, Pues, porque es categórico. Porque soy, claro, del materialismo dialéctico. Sí, eso no tiene grieta. Es inapelable, no hay si le digo que camine, pues me escucha, pero yo sé que en el fondo va a pasar de todo. Si le digo que tome una medicación para no sé qué, y yo me esfuerzo porque yo soy muy maternal, muy alejado, tienes que caminar, me oye, yo sé que detrás de esa escucha está la categoría de no voy a caminar. ¿Qué quiero? No le digo nada. Que yo no soy tan malo del todo, porque quiero decir, a ver, Pepa es esotérica, es decir, pero radicalmente esotérica. Pepa me llama y dice, se han movido las piedras de la tubería. Y mira, Pepa, las piedras no se mueven. Sea sí. O fui al cementerio de Francisco, una persona que llamaba mucho y que se murió, y vino Francisco y grabó con el móvil. Y yo aguanté eso durante 2 años. No pasa nada. Yo la escucho, cómo se mueven las piedras, cómo cambia. Una fantasía que yo adoro, porque me aporta todo lo que me falta. Después le digo, mira, hoy te lo voy a decir. Francisco no grabó nada. O sea, llevabas el teléfono en el bolso y te voy a demostrar por qué se grabó lo que se grabó. Pero, es decir que yo acepto y me fascina el mundo que me propone, porque para mí es un mundo radicalmente nuevo. Yo no tengo esa visión esotérica, energética, espiritual, creyente. Para mí me falta supersticiosa también, pero maravillosa, sublime. De verdad, tiene una mirada creadora. Bueno, es verdad, en su neurosis, que yo también tengo, y alguna y otra, en su neurosis es fascinante.
Y a mí eso me alimenta. Hombre, si llega un momento en el que, como hoy, después de la comida, pues, digo, mira, no, o sea, lo siento, la Torre también es una mierda. Porque ya tanto la derecha, una escalera para arriba, en la que solo puede pasar una persona y tiene que estar esperando que bajen las 30 para subir tú, para ir a llegar a la azotea. Y digo, bueno, vale, muy bien, pero es una azotea, Eso que cuenta Alejandro, lo voy a contar porque es divertido. Cuando yo fui al recién muerto Francisco, yo posé el móvil, según yo, porque yo descalabro la realidad con una facilidad. Yo, según yo, posé el móvil entre los ramos de flores y marché para casa. Pongo la grabadora y hay un sonido acojonante. Y como ráfagas de luz. Entonces me metió en la cabeza que era el último mensaje de él extendiendo. Su espíritu estaba extendiendo. Pero había una serie de cosas también, unas manchas en la lápida. Entonces le llevo, pobre de mí, le tengo un punto inocente, cambio. Le llevo y le digo, Alejandro, fíjate qué nivel de chifladura. ¿Necesitas esta grabación para algún poema tuyo? Y dice él, bueno, pero si es de un muerto, no procede. Y no dijo ni mucho. Y un día ya, cuando estaba hasta los pelos, digo, pero Pepa, estabas caminando con el móvil en el bolsillo. Y yo quedé callada, pero yo experimenté. Y fui al cementerio. Estábamos con otras dos amigas, una también artista, pintora, y Pepa colapsó. Nos dejó solos en el restaurante, salió hacia la ría y cuando yo, es cierto que salí a buscar a Pepa, y estaba llorando, o sea, Pepa hubo un convulso, y me maravilló, porque yo salí a pedirle perdón, porque no tenía derecho a hacer eso, y ella me dijo, tienes razón. Sí, porque comprobé que era un movimiento del móvil. Y me decepcioné mucho porque me di cuenta que Francisco no podía transmitirme nada. Pero como soy ambivalente, hice una mezcla entre lo de él y lo que yo sigo creyendo, que él sí puede comunicarse conmigo. Entonces, y ahí estoy. Pero yo sé que esa grabación es un movimiento enloquecido del móvil, pero lo pasé mal, me dio penita. Voy a terminar haciendo alusión. Espérate, antes de nada, luego se me olvida lo más importante, daros las gracias a todos vosotros, Alejandro y a Pepa, fundamentalmente. Y quiero acabar haciendo una mención a yo creo que la definición más bonita de amor que he visto es una viñeta de Tute, donde la mujer le está cogiendo las manos al hombre. En 4 trazos la cara del hombre está como, no sé, no va bien, como no, que no sabe qué narices está, y la mujer está como con una cara de ilusión tremenda y le está diciendo al hombre, tenemos unas neurosis súper complementarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a este lugar que nos acoge y a la ciudad de Cádiz, que es una maravilla. Los que venimos de la humedad y del verde exuberante, agradecemos la luz, porque Asturias pesa, es hermosa pero es melancólica. Y aquí todo el blanco y la luz se agradece muchísimo. Muchas gracias.